termo. ¿Ya se ve bien, jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, Nos profe. quedamos en los dos gatos, ¿verdad? Por ahí andábamos. Sí, nos estaba Sí, enseñando. profe. Ok, ajá. Estamos en esos gatitos. Bueno, miren, lo que estamos viendo es como lo que encontramos en un libro de fisicoquímica. Son los distintos apartados que uno puede encontrar en ese libro de fisicoquímica. Eso es lo que estamos viendo. Es un panorama global. Un panorama global. Entonces, en un resumen, tú dices, bueno, en este libro de fisicoquímica había una parte, capítulos relacionados con la termodinámica. Y en resumen, tú dirías, ¿para qué voy a estudiar esto? Pues voy a estudiar esto que se llama termodinámica porque me va a ayudar a predecir si una reacción se lleva a cabo, ¿eh? Si una reacción se lleva a cabo, ¿correcto? Esa es una parte fundamental. O sea, predecir si una reacción se lleva a cabo, por qué se lleva a cabo. Y entonces encontramos que una reacción se lleva a cabo porque sufre una disminución en una función termodinámica que se llama energía libre de Gibbs. Es como una función vidente que te dice, si tú tienes un valor negativo, esta reacción procede. Procede porque son procesos naturales, son procesos espontáneos. Esa palabra es como, tiene un toque así profundo, espontáneo. ¿Correcto? Correcto, ¿verdad? Bueno, Sí. el, para estudiar la fisicoquímica, la química, esto es global, ¿eh? Lo que estamos viendo es global, es como para que ustedes cuando abran un libro de fisicoquímica vean qué se pueden estar encontrando. Entonces puedes encontrar libros dedicados a estudiar los distintos estados de agregación de la materia. O sea, todo lo que nosotros vemos es materia. Y esa materia para su estudio lo divides en estados de agregación: sólido, líquido, gas, plasma, condensado de Bose-Einstein. Esos son los estados en los que tú puedes encontrar la materia. Les repito, cada estado tiene un tratado, ¿eh? Es un tratado. Entonces tú vas a tener físico-química del estado sólido o química del estado sólido, que se dedica nada más a estudiar las propiedades de los sólidos. Vas a, como ponle materiales como superconductores, materiales aislantes, cerámicos. Te vas a otro estado líquido, pues vas a estudiar, por ejemplo, su tensión superficial, vas a estudiar vas a estudiar, por ejemplo, su capilaridad, por qué, porque el nivel de agua, si tú tienes un vasito con agua y sumerges ponle un tubito, entonces pues penetrará agua por el tubito
y alcanzará un nivel, pero si disminuyes el diámetro de ese tubito, pues entonces tenderá a aumentar su nivel. Estudiarás propiedades como densidad, viscosidad. Entonces, estos serían como los estados de agregación. Esta es una foto muy, muy clásica de un químico, aquí sintetizando materiales. ¿Mm? Es un, es un, es un rotavapor. Sí, estos equipos, digamos, parecidos, ¿no? Este está automatizado. Pero en la facultad tenemos rotavapores, está automatizado, los otros son pues, un poquito menos modernos, pero te sirve para abatir, o sea, generas un vacío con la intención de disminuir la temperatura de, de ebullición de tu solución. Esto te sirve para evitar que se sublime el material que te interesa. Bueno, todo esto el químico sintetiza compuestos, los analiza, hay una palabra importante, los caracteriza. El químico, el químico puede sintetizar materiales, Profe, sí, disculpa que lo interrumpa. ¿Cómo es sí, el condensado de Bose-Einstein? sí, ¿Cómo ese, es? sí, ese condensado de Bose-Einstein, eh, imagínate que tú tienes átomos mira, por ejemplo, este se relaciona con, o existe, porque en 1900 y tantos, 1905, se dijo que la, la energía estaba cuantizada, ¿verdad? Entonces, por Planck, entonces se dijo que la energía estaba cuantizada. Entonces tú tienes que las partículas, los átomos, pueden ocupar el estado fundamental, es decir, el estado en donde la energía eh, vale o es cercana a cero. Entonces tú tienes imagínate una escalera. Entonces el peldaño más bajo sería el de la energía fundamental. Luego sigue el siguiente peldaño, a ese le pones C sub índice 1. El siguiente peldaño tiene C sub índice 2. Entonces los átomos se van a acomodar dependiendo de su energía, pero la mayoría de los átomos van a quedar en el estado fundamental. Por ejemplo, si tienes 100 átomos, vamos a poner un número así bajito para entenderle, tienes 100 átomos de oro. Entonces, 80 van a quedar en el estado fundamental y 20 van a aparecer regados en los otros niveles de energía, ¿correcto? ¿Sí estás de acuerdo en eso? Sí, estoy de acuerdo. Yo me preguntaba cómo estaban sus partículas. Ya ve que Sí, pero espérate, en el espérate. sólido están unidas y en el Sí, no, gas no, espérate, están... espérate, pero es que no he terminado. Ah, Entonces, ese estás regando las partículas con diferentes niveles, a diferentes niveles de energía, ¿correcto? Eso es lo que se tiene en la actualidad. En el condensado de Bose-Einstein, todas las partículas, según esta propuesta de Einstein, de Bose y de Einstein, Bose fue un científico hindú. Y Einstein fue, pues tú sabes, ¿no? Uno de los grandes científicos. Generaron por teoría, eh, esta teoría señala que en el estado, que existe un estado fundamental, es decir, el de más baja energía, en donde todos los átomos van a estar ahí en ese estado fundamental. Y eso va a suceder cuando la temperatura sea cercana al 0 Kelvin, ¿correcto? Entonces ya no vas a tener átomos en diferentes escalones, vas a tener todo como una camita de átomos en ese nivel, en ese nivel, en ese nivel de más baja energía. Ese sería lo que le llaman el condensado, por eso viene la palabra condensado. También le llaman en otros trabajos, le llaman el superátomo, porque todos están en el nivel de más baja energía, ¿correcto? sí, está bien. Ok. Ahora,
Bueno, entonces nosotros como químicos podemos sintetizar distintos materiales, ¿eh? Distintos materiales. Uno de estos materiales también que a usted les ha tocado ver, observar, son estos materiales que se llaman materiales superconductores. ¿Eh? Este material superconductor. Esos materiales nacen o mejor dicho, el fenómeno de superconductividad nace en 1911, ¿eh? En Holanda, es un físico holandés que respondía al nombre de Kamerley Onnes, descubrió el fenómeno de superconductividad. Y tú dices, bueno, ¿en qué consiste? Entonces, él observó en mercurio líquido. Entonces tenías el mercurio y ese a medida que que iba perdiendo a medida que ibas enfriando, que ibas de 4,4 a 4,3 a 4,2, iba perdiendo su resistencia eléctrica. Miren, aquí se clava la resistencia, aquí lo está perdiendo. O sea, aquí está disminuyendo. Miren, por ejemplo, pasa de 0,12 a 0,075 a 0,025 y aquí tiene cero. ¿Lo ven, jóvenes? Por 10 a la menos 5 ohms. Entonces, esta es una gráfica espectacular. Es la primera gráfica de superconductividad, resistencia, temperatura. Aquí usaron helio líquido. Entonces tú vas a estudiar compuestos para ver qué les pasa a bajas temperaturas. Y ese es un área de la física que se llama criogenia. ¿Sí? Criogenia. Se utiliza también en la biología para a bajas temperaturas conservar células. Se tiene pensado, hagan de cuenta, así es como de ciencia ficción, ¿no? Congelar a la gente para mandarla al espacio en viajes interplanetarios, ¿no? Que duren muchos años. ¿Para qué? Para amortiguar el envejecimiento. Bueno, si bien el fenómeno nace en 1911, pues no ha quedado estático, ¿no? Como la ciencia se va moviendo. Pasan 40 años y de este hecho visible en un laboratorio, tiene que pasar 40 años para que expliquen el por qué este fenómeno. 40 largos años. Y entonces se genera una teoría, ¿eh? Una teoría que se llama BSS, que fue pues elaborada por Bardeen, Cooper y Schiffer. ¿Eh? Luego pasan otros 40 años hasta que se generan unos nuevos materiales que son materiales que se llaman cerámicos. Estos ya presentan este fenómeno cuando la temperatura es de 30 Kelvin. Y lo que se busca es que esos fenómenos se presenten a temperatura ambiente, ¿sí? O sea, que tú tengas la pérdida de resistencia a temperatura ambiente, ¿sí? Eso es lo que se busca. ¿Sí? Pero por lo pronto, pues aquí se ve cómo va mejorando, cómo se van encontrando nuevos materiales y eh, cómo te vas acercando, cómo vas mejorando. Si aquí se usaba helio, aquí estás usando nitrógeno líquido. No sé si ustedes han visto, no han visto ese nitrógeno líquido, que son muy chicos. Bueno, así como hay aire, respiramos aire, el aire está compuesto de nitrógeno y de oxígeno. Pues ese aire se puede separar en sus constituyentes. ¿Sí? Se puede separar en nitrógeno y se puede separar en oxígeno. Existen mecanismos que te permiten obtener del aire la separación, es decir, obtener en un recipiente nitrógeno líquido. ¿Sí? Y ese nitrógeno líquido pues no lo pones lo pones en unos recipientes adecuados que se llaman frascos Dewar. Dewar, porque el que inventó ese frasco que parece un termo es Dewar. Son muy famosos los frascos Dewar. Entonces son como termos, son termos.
te- te- no hay una interacción del medio ambiente con el sistema, que sería donde está el nitrógeno líquido. Si, si tomas de ahí un poquito de nitrógeno, lo colocas en una caja Petri, vamos, ponle en un vasito de esos donde tomamos café, que son de poliestireno, e introduces una rosa, la rosa se cristaliza, ¿eh? Y entonces con el dedo le, la golpeas una hojita y sale volando todas las hojitas, ¿no? O sea, se cristalizó. Esa es la gracia del nitrógeno líquido. Ese nitrógeno líquido se consigue pues en empresas que te venden gases industriales, como Infra. Por ejemplo, Infra es una empresa poderosa en todo el país. Aquí en, aquí en Tijuana, esa empresa está, no sé si ubica en el Boulevard Bellas Artes, pero está en una calle es el bulevar que te lleva rumbo al aeropuerto y está el Bellas Artes. Por esa zona van a encontrar a Infra. En algún momento, si llegan a necesitar nitrógeno o gases, ahí se consiguen. Esos gases son importantes pues, por los experimentos que se hacen, ¿no? Si quiere uno estudiar, por ejemplo, criogenia, pues tienes que tener nitrógeno líquido. Todos los experimentos se traducen en gráficas, temperatura, año. Por ejemplo, cuando se estudiaban con mercurio, tenías una temperatura de 4 Kelvin, ¿eh? La temperatura más baja es la de 0 Kelvin. Esa es la que le toca menos 273.15 centígrados. Bueno, aquí tienes 4 Kelvin. No vamos a ver toda la gráfica, pero en 1987 aparecieron estos compuestos que son itrio, bario, eh, cobre, oxígeno, pero aquí la temperatura ya era de 87 grados, ¿eh? Y en la actualidad, pues se busca nuevos materiales que les digo, se acerquen a la temperatura, esa es la meta, ¿no? Temperatura ambiente. Miren, estos materiales también presentan así como hay una propiedad es la de pérdida de resistencia con la temperatura, presentan un fenómeno de levitación magnética. Aquí alrededor hay conocimientos de magnetismo y de electricidad. ¿Mm? O sea, vean cómo todo está unido, ¿no? Entonces, esto que ven ustedes aquí es una maravilla. Miren, esto es una tableta del material superconductor. Entonces aquí te dice, por cada átomo de itrio tienes 2 átomos de bario. Por cada átomo de itrio tienes 3 átomos de cobre, ¿eh? Esa es la composición química. Esas sustancias no te las venden como átomos. ¿Vean? Tú no tienes un frasquito con átomos de itrio. No tienes un frasquito con átomos de bario. Tienes frasquitos, así como este que les presento, y dice óxido de itrio. Tiene Y2 o 3. Tienes otro frasquito que dice carbonato de bario. Tiene BaCO3. Y tienes otro que dice óxido de cobre, CuO. Eso es lo que tú tienes. Pero tienes esta fórmula. Esta fórmula dices, bueno, ¿y esto qué cosa? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para tomar la cantidad adecuada y generar este compuesto? Pues eso ya viene, ahí viene el químico, ¿verdad? Ahí viene la estequiometría, ahí viene Avogadro, ¿eh? Eso es lo que hacemos nosotros los químicos. En este caso se hizo este material, yo participé en su síntesis en 1987. Estaba en Ensenada, estaba haciendo un doctorado aquí en el Instituto de Física. Bueno, entonces se hacen los cálculos, entonces se coloca este material en un mortero, puede ser de porcelana, puede ser de ágata, que son más caros. Entonces nosotros usamos uno de ágata. Se mezclan esos polvitos, ¿verdad? Y se colocan en un crisol de porcelana, crisol de porcelana. Eso se lleva a un tratamiento térmico
en un horno, que puede ser hornos cuadrados, como los que están en ciencias químicas, o también un horno tubular, también como los que están en ciencias químicas. En nuestro caso, en ese entonces, ese horno cuadrado nos lo prestó la Facultad de Ciencias Marinas, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Estuvimos trabajando día, no les digo día y noche, pero sí muchas horas. Pero se le da el tratamiento térmico, se muele nuevamente, se le da un tratamiento que se llama recocido. Eso se usa mucho en las cerámicas, es un tratamiento de cerámicas. Y se genera una tableta con una prensa. Bueno, como parte final viene la prueba reina, saber si este imancito presenta levitación, es, eh, eh, es levantadito. Entonces, con unas pinzas de bronce se coloca este imán en forma de prisma y miren de manera espectacular, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí, jóvenes? ¿Cómo que se eleva la figura? ¿Cómo? ¿Se eleva la figura? Ajá, ¿Un campo magnético, profe? ajá, vemos un campo magnético. Ese es el campo magnético generado por este imán. Esas líneas de Profe, campo magnético son rechazadas por, ¿sí? no sé si sea yo o si existen trenes así que funcionan así, como levitados, pues. Sí, sí, sí. O sea, este imán, el imán por sí mismo te genera líneas de campo magnético. Aquí, haz de cuenta una flecha con la punta hacia abajo. Entonces, el material superconductor rechaza las líneas de campo magnético. Entonces, esa punta que va hacia abajo, al ser rechazada, va hacia arriba y, y va a sostener al imancito. ¿Eh? Es una foto espectacular, ¿eh? Está hecho en casa. Está precioso esta foto. Todavía esta foto no se tomó con celulares, ¿eh? Esa se tomó con una cámara se toma de rollo. Se revelaba había cuartos oscuros para fotografía de blanco y negro. Entonces es una fotografía de blanco y negro. Había que, no es de celular, ¿no? No, ahí tenías que ir era un proceso que le llevaban revelado, fijación e impresión. Entonces, no era tan barato, ¿eh? Por ejemplo, sus papás o sus abuelos, yo creo que les podrán platicar de cómo tomaban las fotos. Por eso la tendencia es que las generaciones de hace muchos años, no todo el mundo tiene fotos, ¿eh? Porque esas fotos son caras, eran caras. Para empezar, tenías que tener cámara. Luego, tomar la foto. Venían comprabas un carretito como de 12 fotos, 24 fotos para tomar 24, ¿no? Y 24 ya era decir bastante, ¿eh? De esas 24 que tomabas, o sea, a lo mejor así que dices para guardarlas, te salían unas 10, unas 8, ¿no? Y te cobraban un buen dinerito en el revelado, en la impresión. Había tiendas dedicadas a eso de fotografía, que ahora casi han desaparecido. En la UABC había un taller de fotografía de blanco y negro. Aquí en Tijuana, en Plaza, ¿cómo se llama? No, la de Otay. La que está por el monumento a Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Plaza Río, Plaza Río. Ahí había otro sitio. Entonces, esos sitios eran los que te revelaban este tipo de fotos. Y la de blanco y negro era una foto especial, ¿verdad? Porque pues no había tantos sitios, ellos te hacían más a color. Pregúntenles a sus papás, a sus abuelitos, ya verán. Son verdaderas reliquias. Ahora con un celular pues, tienes
en un celular tienes como 500 fotos, a veces llegas a tener 1000 fotos, ¿no? Entonces, eso muestra los cambios tecnológicos que estamos viendo, ¿no? Mira, dentro de un cambio tecnológico estamos viendo, por ejemplo, esto que ven aquí, ¿qué cosa es? Una calculadora. Una Una calculadora. calculadora. Ajá, una calculadora. Esa calculadora Casio, esa ya es es una calculadora muy decente. ¿Por qué? Porque está flaquita, mira, ¿eh? Pero las primeras calculadoras no eran flaquitas, eran como los celulares, que eran así como ladrillitos, ¿eh? Como ladrillitos de los de Nokia, así como tabiques chiquitos. Así eran las calculadoras. Y las primeras calculadoras eran producidas por una empresa que se llamaba Texas Instrument. Texas Instrument. Y eso fue hace muchos años. Son como en 1900, espérate. Que no es tanto, ¿eh? Como 1970 y tantos. Yo salí de la licenciatura en 1976. Entonces, en 1973, 1972, así, no todo el mundo en la licenciatura tenía calculadoras. Eran pocos. Y los que tenían calculadoras es porque las falluqueaban. A veces las llevaban del norte al centro del país. Los jóvenes que viajaban de Mexicali o que viajaban de las zonas fronterizas de Tamaulipas. Entonces llegaban las calculadoras a la Ciudad de México. Eran las primeras, las primeras. Y la mayoría trabajábamos no con calculadora. ¿Saben con qué trabajábamos? ¿Cómo se hacían las operaciones? Con lápiz y papel. Sí, lápiz y papel. Pero había un dispositivo muy importante. Ahora son como reliquias. Se llamaban reglas de cálculo. ¿Mm? Con esas reglas de cálculo hacías operaciones, se hacen operaciones como son multiplicaciones, divisiones, tiene integrado escalas que son potencias de 10, tiene integrado una escala que te da los logaritmos in situ, tiene una escala que te da el cubo, senos, cosenos, funciones trigonométricas. Y entonces, por ejemplo, una operación de .0020 por .2, dices, ¿qué me va a dar? Pues eso lo traducías a potencias de 10. Ese era el truco. Por ejemplo, un .020 lo traducías a 2 por 10 a la menos 2. Y así. Entonces ya hacías en tu regla una operación de 2 por 2. Y las potencias pues ya las manejabas, ¿no? Con más facilidad. Entonces, la verdad es que soy afortunado, ¿eh? Me ha tocado ver ese cambio espectacular que se ha dado pues no, en mucho tiempo, ¿eh? O sea, la tecnología va volando. Estamos nosotros en el área de la nanotecnología, nanotecnología. Fíjense, nada más. ¿Han oído hablar de la Lavoisier? Sí, profe. Lavoisier se considera como el padre de la química moderna. ¿Eh? Él es recordado por sus experimentos. Dijo que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Él fue un francés. No sé, pero él tuvo un destino trágico, un final trágico. No sé si su esposa o él mismo lo confundieron o porque le toca la etapa de la Revolución Francesa. Entonces él es guillotinado, ¿eh? Pues de hecho los franceses se avergüenzan de ese hecho tan salvaje. Contemporáneo a él, en Italia, existió un
un personaje que respondía al nombre de Avogadro. Nosotros en la actualidad sabemos que las moléculas tienen átomos, pero ese conocimiento llevó su tiempecito, ¿eh? Se hicieron trabajos, experimentos con gases, con otro francés, Gay-Lussac, y determinaron que las moléculas tenían átomos. Fíjense. Determinó que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A él se le recuerda porque existe un número de Avogadro. Existe el número de Avogadro, ese es muy famoso. Entonces te dice que por cada mol de sustancia, existe un número de partículas. Miren, nosotros lo usamos indistintamente, indiscriminadamente. La verdad es que ni tenemos idea de qué tan grande es, ¿eh? Pero miren, 6.02 por 10 a la 23 canicas, si las pusiéramos sobre la superficie de la Tierra, formarían una capa de 5 kilómetros de espesor. Fíjese, 5 kilómetros. O sea, 5 kilómetros son 5,000 metros, ¿eh? Lo podemos comparar todavía con la altura de una montaña. Por ejemplo, la montaña más grande del mundo, ¿cuál sería, para empezar? El Everest. El Everest. El Everest, exactamente. Esa montaña está en las cordilleras del Himalaya, está entre la frontera de la India y Nepal, y tiene una altura ¿de cuánto? Aprox. Casi 9,000 metros, ¿no, profe? Ajá, sí. Estás hablando casi del doble de eso. Si son 5 kilómetros, sería la mitad del Everest. Fíjate nada más, ¿eh? Es impresionante, ¿no? O sea, el número. O sea, en magnitud dices, oye, está gigantesco, ¿no? Ese número. Por ejemplo, si tenemos 16 gramos de metano, que sería el peso molecular, ¿verdad? En 16 gramos de metano, ¿cuántas moléculas de metano tendríamos? ¿Como 80,000? No. Mira, el peso molecular del metano son 12 más 4, son 16 gramos. Entonces, en una mol de metano, o sea, es una mol de metano. Si ubicas el 16, ¿ya sacaste el 16? ¿O no? No, simplemente lo multipliqué así. No. El peso molecular tú lo obtienes porque estás obteniendo la suma de los pesos atómicos. El peso atómico del carbono es 12. El peso atómico del hidrógeno es 1. Si tienes CH4, pues vas a tener 12 más 4. Te da 16 gramos por mol. ¿Correcto? Ok, 16 gramos por mol. Entonces, en una mol vas a tener un número de Avogadro, vas a tener 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Correcto? Sí. Ok, eso es importante porque eso es de estequiometría. Eso lo vamos a usar. Lo vamos a usar en un futuro cercano. Ahora piensen en el carbono. A ver, piensen en el carbono. Del carbono, ¿cuál sería su peso atómico? ¿12? 12 gramos. Entonces tú dices, una mol de carbono tiene 12 gramos.
¿correcto? Correcto, ¿verdad, jóvenes? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Entonces, en 12 gramos de carbono, que es una mol, vas a tener 6.02 por 10 a la 23, pero ahora no moléculas, vas a tener átomos de carbono, ¿eh? Pero sigue siendo el mismo número, sigue siendo la misma constante. ¿Está bien? Bueno. A ver, ¿quién me ayuda a traducir esto? ¿Quién se anima? Yo puedo, profe. Sale. Ok. ¿Quién eres? Héctor. Héctor, ¿qué? Héctor con K. Héctor Daniel Sánchez Rivramelo. Héctor, a ver, espérate. Con K. ¿Sánchez? Sí. Ok, a ver. Sale. El término de el número de Avogadro fue primeramente utilizado por el físico francés Jean-Baptiste Perrin Sí, en está bien. 1909. Perrin reportó un estimado del número de Avogadro basado en el trabajo de Brownian en Sí, es el la movimiento a la moción del Simón, sí, Sí. del movimiento aleatorio de Ajá. partículas microscópicas Sí, suspendidas en líquidos de gas o gas. sí. Los siguientes años después, una variedad de técnicas han sido utilizadas para estimar la magnitud de este fundamento. Excelente. Está muy bien, compañero. Está muy bien. Fíjate que está muy bien, ¿eh? Te va a ayudar muchísimo, muchísimo. El hecho de que tú traduzcas, que te animes a traducir, porque hay muchos libros, hay muchos artículos que vienen, o sea, antes de estar en español, están en inglés. Libros que puedes conseguir en la red gratis, algunos no están en español, algunos están en inglés. Oh, pero ese estás el otro lado, ¿eh? Oh, está muy bien. ¿Dónde aprendiste inglés tú? Ahora sí que solo. En el camino de la Música, vida. pues viví por un rato en Zacatecas y creo que aprendí más allá que acá en Frontera. Pero no, la neta, más que nada con música, películas, incluso videojuegos. No, no, la verdad es que felicidades, ¿eh? Muy bien. No, está muy bien. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Bueno, entonces conociendo el número de Avogadro, podíamos escribir y leer reacciones. Entonces aquí leemos, fíjense, leemos que una mol de hidrógeno se combina con una mol de oxígeno y genera una mol de agua líquida. Todo esto es fruto del trabajo de Avogadro, ¿eh? Ahora ya lo hacemos, les digo, indistintamente, pero esto es leer una ecuación química, esto es leerla, ¿eh? Una mol. Aquí dice una molécula. La molécula tiene dos átomos. Aquí tú dices, el agua que se forma es una mol a partir de una mol de hidrógeno y media mol de oxígeno. Puedes saber, si pones aquí 2 gramos de hidrógeno, cuánto vas a formar de agua. Todo eso es de estequiometría, todo eso es de Avogadro, ¿eh? ¿Cuántos átomos se van a formar de hidrógeno? Todo. ¿Correcto? Muy bien. Por la termodinámica, que es lo que nosotros vamos a aprender, puedes saber cuánto energía se requiere para descomponer esa molécula de agua líquida. Y puedes decir, bueno, en un vasito puedo tener 18 mililitros de agua, que son 18 gramos de agua, que es una mol de agua, todo eso lo haces por Avogadro, por estequiometría, y puedes predecir cuánto se va a formar de hidrógeno en forma gaseosa, cuántos gramos, pero como es en forma gaseosa, tú dices cuántos mililitros de hidrógeno voy a formar, ¿no? Y tú dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Con qué ecuación voy a formar? Voy a calcular ese volumen, ¿no? Pues la voy a calcular con una ecuación como la que ustedes seguramente han visto, la de PV igual a RT.
En la termodinámica, pues entonces puedes ayudar a predecir la dirección de las reacciones, ¿no? Puedes saber si es espontánea, si no es espontánea, pero eso, el hecho de que una reacción sea espontánea, no sea espontánea, no te habla de la velocidad. Entonces, hablar de la velocidad es un área de la fisicoquímica que se llama cinética química. ¿Mm? La cinética química te va a ayudar a predecir eh, cómo cambia la concentración con respecto al tiempo. De eso se trata. Entonces, la velocidad puede modificarse, de una reacción puede modificarse, pero por la acción de una sustancia catalítica, un catalizador. Entonces, el catalizador te permite abatir la energía, es decir, como el esfuerzo para llegar de reactivos a productos, ¿correcto? Por ejemplo, aquí sin catalizador, vean el esfuerzo de los reactivos por llegar por brincar esta barrera energética. ¿Eh? Así como hay tratados del estado sólido, los catalizadores pues, no son ajenos a eso. De aquí lo que vale la pena es esto, miren. Hay libros dedicados al estudio de de distintas áreas, pero eso es lo que quiero mostrarles. Aquí en la parte de abajo, ¿qué leen ustedes con esta letra tan chiquita? Para ¿Dice todos. ciencia para todos? Ajá, la ciencia para todos. Eso no lo olviden, jóvenes. Entonces ustedes entran, ese sería como ¿qué sería? La oración clave creada en un esfuerzo de un grupo de científicos mexicanos que dijo, vamos a acercar la ciencia a todos. Son libros de divulgación, ¿eh? Son libros de divulgación. La serie se llama La Ciencia para Todos, este es el número 59, pero ahorita no van en el 59, ahorita van, si eso es como de hace muchos años, ahorita deben andar como en el 300, ¿eh? Por curiosidad, entren y me platican en qué número van, ¿eh? Y van a encontrar distintas áreas de química, de física, de biología, de medio ambiente, de filosofía. Entonces son una amplia variedad de temas. Esos libros que son en papel se encuentran en las librerías del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué? Porque ellos son editores y los ideólogos fueron pues, gente de la Secretaría de Educación Pública y del CONACYT. El CONACYT es las siglas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere estudiar un posgrado, necesitas beca. Entonces, hay programas de posgrado que te ofrecen maestría y doctorado. Entonces necesitas una beca, necesitas dinero para mantenerte, para el pago de colegiatura. Entonces este organismo que se llama CONACYT todavía existe, ¿eh? Todavía existe, entonces son los que otorgan becas. Y son los que son los órganos, el órgano director de la ciencia y la tecnología. Entonces son los ideólogos. Entonces, los primeras decenas de libros fueron hechos por gente de UNAM, gente del Instituto de Física sobre todo. Estos son académicos de la UNAM, del Instituto de Física, la doctora Gabriela Díaz. Sergio Fuentes, que es un doctor, ahora está, para fortuna nuestra, es un investigador que está en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Ensenada tiene 3 centros importantes. Tiene UABC, tiene CICESE y tiene UNAM. UNAM, por parte de UNAM está el Instituto de Astronomía y está el Centro de Nanociencias. Usted dice, bueno, ¿por qué Instituto de Astronomía? Bueno, lo que pasa es que está la Sierra de San Pedro Mártir, ahí hay un telescopio, por eso está el de astronomía. Bien, ya con esto nos vamos.
Todos los catalizadores son sustancias que presentan superficies sensibles al rompimiento y formación de nuevos enlaces. El catalizador viene a ser como una pista de aterrizaje, mira. Tiene reactivos. Aquí, en esta superficie, se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces, y aquí tienes productos. Son como mecanismos de la reacción. Esto que ven aquí se llama físico-química de superficies. Es otra área, es otra área. Pero aquí, esos átomos que se ven ordenaditos, están ordenaditos porque son la cara de un cristal, Esta es la cara de un cristal. Por ejemplo, aquí serían las esquinas de la cara superior de un cristal. Miren, 1, 2, 3, 4. Aquí sí, otro cristalito. O sea, como aquí caben aquí son como 3 cuadritos en la esquina de aquí. 3 cuadritos. Y entonces vas viendo qué cara del cristal es la favorable, y a partir de ahí puedes modificar los métodos de síntesis, etc., ¿no? Entonces, ok. Entonces, ¿cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta? De mi parte, ninguna, profe. Ok. A ver, ¿quién hace un mini resumen? Un mini resumen de lo que vimos hoy. Un mini resumen de 1 minuto. Nada más para saber. No sé si llega el minuto, profe, pero vimos la levitación, vimos una imagen con un ejemplo. Vimos los números de Avogadro, parte de estequiometría. Sí. Vimos la cantidad de moléculas que tiene el carbono. Ajá. Y el peso atómico del carbono también. Ajá, perfecto. Ok. Nos despedimos con esta música. Parte de la